Arranquemos. Bueno, hola, hola, por acá está, bueno, con Andrés que estuvimos hablando, Jorge también. Vamos a ver si en el camino se conectan más personas. Entonces, listos. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de lo que es los patrones armónicos. Como ven, este es un tema que se explica o se enseña en un nivel avanzado de trading. Así que, como veo, ustedes ya tienen cierto conocimiento, ciertas bases. Así que va a ser de mucha más utilidad y para quienes no lo tengan, pues de igual manera. Es bueno siempre ir teniendo nociones de lo que viene más adelante en el futuro para que no Ujú. lleguemos tan vacíos. Entonces, bien, justamente hablábamos ahorita y Andrés nos preguntaba de cómo identificar o cómo manejar esa diferencia entre las confirmaciones de los indicadores y y un posible punto de entrada o un potencial punto de entrada. Entonces, mi respuesta a eso es que justamente los patrones armónicos, en mi concepto, están por encima de los indicadores. Normalmente yo no recomiendo operar solamente con base en indicadores. Los indicadores son muy buenos, muy útiles, pero como confirmaciones adicionales. Los indicadores como puntos, como herramientas para identificar puntos de entrada, no son ni exactos ni precisos. Entonces, cuando nosotros empezamos, obviamente es un proceso de aprendizaje, un proceso de práctica y siempre vamos a empezar por los indicadores, por las estrategias, por sus parametrizaciones y por empezar a buscar potenciales puntos de entrada. Pero la experiencia nos dice que es muy frecuente que nos pase justamente eso, que los indicadores nos dan a nosotros, como bien lo decía Andrés, si estamos en un movimiento bajista, que en algún momento tiene que agotarse, nos puede ya nuestros indicadores confirmarnos una sobreventa, el estocástico cruzado, regresando ya al margen de precio, un RSI que también ya esté en posición de sobreventa, podríamos tener un rompimiento de bandas de Bollinger, pero, pero puede tardarse un cierto tiempo en esa zona hasta regresar o incluso el precio puede todavía bajar un poco más y demorarse en reaccionar. Eso es lo que nos pasa cuando operamos solamente con indicadores, que no vamos a tener ni exactitud ni precisión en el movimiento o en la predicción del movimiento futuro, cuándo se va a terminar en sí ese movimiento, en este ejemplo bajista, para que empiece la reacción y poder hacer una compra. Entonces, los patrones armónicos sí nos permiten a nosotros ya mayor efectividad cuando determinamos un punto de entrada porque nos va a indicar el punto mmm, con mucha más exactitud en dónde va a terminar, en este caso, un impulso. Eso es lo uno. Lo otro que es, los patrones armónicos están basados en Fibonacci, ¿sí? Patrones armónicos son Fibonacci, solo que la geometría que nos muestra el patrón armónico nos va a dar una segunda confirmación que es simplemente tener un Fibonacci, ¿sí? Pero recuerden que los niveles de los patrones armónicos donde se va a dar la reacción son Fibonaccis. Vamos a utilizar, de hecho, son 2 o 3 Fibonaccis. Entonces, el Fibonacci en sí es una muy buena herramienta de análisis técnico para tener puntos de entrada con mucha exactitud. Bien, entonces con Oh, eso pues sería mi respuesta ante esa pregunta. Lo otro, aprender a usarlos, básicamente. sí, lo que yo les recomiendo es que dominen Fibonacci, dominen mucho Fibonacci, porque si dominan Fibonacci, en patrones armónicos ya no es más que educar el ojo para poderlos mirar en el gráfico y poder trazarlos con mucha más facilidad. Ujú. ¿Cuál es bueno, yo vi tres. Se me hizo más fácil, creo que el Butterfly se me hizo bien complicado. El Garlic creo que estuvo más o menos. Entonces, ¿cuál tú recomiendas más? O sea, yo sé que cada trader es diferente y le ponen como su feeling para encontrarlo, ¿no? Correcto. Pero ¿con cuál tú empezaste que dices? Siento que este sería como dentro de lo avanzado, lo más básico para que pudieras ir aprendiendo. Ya, listo. Verá,
Lo que yo recomiendo, y lo voy a escribir acá, les voy a indicar la diferencia, ¿no? Entre los tres. Entonces, sí, nosotros vamos a ver tres patrones armónicos. El primero va a ser el patrón BAT, ¿sí? El segundo va a ser el patrón Gartley. Ándale. Y el butterfly o mariposa. Butterfly, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los ordené de esta manera? Primero el BAT, segundo el Gartley, tercero el Butterfly. Porque, y aquí viene mi respuesta, la diferencia entre ellos es la profundidad de los retrocesos, ¿sí? Eso Ah, es clave. Nosotros debemos entender eso. Cuando vimos la sesión de patrones, la sesión de retrocesos y extensiones de Fibonacci, yo les explicaba algo sobre los Golden Numbers. Entonces, ¿qué pasa? Los Golden Numbers son niveles altamente respetados por el precio. Son niveles de mucha probabilidad de reacción. Entonces, bien, el BAT empieza con un retroceso entre el 38.2, que ahora les vamos a explicar ya puntualmente cada uno de ellos, entre el 38.2% y el 50% que viene. del primer impulso. Lo voy a dejar ahí para no empezar, para no profundizar tanto hasta que ya los veamos cada uno. Entonces, el orden, primero el BAT, ¿por qué? Porque el BAT inicia con un retroceso poco profundo, un retroceso máximo del 50% del primer impulso, mientras que el Gartley ya tiene una reacción, el primer retroceso de Fibonacci se lo busca en el nivel 61.8 de Fibonacci, ¿cierto? Ajá, que es la extensión de XA contra AB, ¿no? Correcto, o sea, es el retroceso de XA, del primer impulso. Ya lo voy a dibujar para que lo veamos más fácil. Y el butterfly, entonces, este va a tener un retroceso del 78.6% de Ajá. Fibonacci. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aquí respondo a la pregunta. ¿Qué es lo que yo buscaría? Siempre, un retroceso más profundo va a tener una reacción con más fuerza, más limpia. Entonces, como vemos, el patrón BAT busca un primer retroceso poco profundo, ¿sí? Poco profundo. Mientras que el Gartley ya busca un retroceso más profundo y el Butterfly, por último, es el que busca un retroceso más profundo. Yo buscaría siempre arrancar buscando Butterfly, siempre, porque es un retroceso más profundo, ¿sí? Hay más probabilidad de que el siguiente retroceso reaccione de manera más limpia. Eso si me preguntan, como lo acaban de hacer, ¿con cuál de los tres yo empezaría? Iría por el de un retroceso más profundo, ¿sí? Sin embargo, a los tres los vamos a encontrar. O sea, no quiero que tomemos la idea de que estoy viendo un BAT, pero no lo tomo porque solamente voy por un Butterfly, ¿sí? No es así. Lo importante es que también tengamos muy en cuenta la limpieza del gráfico. Eso es una clave. Eso es una clave para que ustedes tengan mucha efectividad en su análisis y en sus puntos de entrada. No es lo mismo un impulso compuesto de todas las velas alcistas, si es que vemos un impulso alcista, que identificar un impulso con subidas y bajadas durante ese impulso, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver ahora gráficamente, pero eso es una clave de éxito para dibujar y para operar con patrones armónicos, la limpieza del gráfico. Listo. Muy. Oh, Bien. cierto, otra pregunta, y con eso que tiene que ver mucho con el patrón armónico. ¿Cuánto tiempo más o menos se le tiene que poner como análisis clínico a los patrones armónicos? ¿En qué temporalidad siento que es mejor, en 5 o en 15 minutos para poder Ya. operar de una manera? Ok, bueno, primero, la fractalidad del mercado nos permite a nosotros que el mismo comportamiento que analicemos en un minuto lo podamos ver en una temporalidad mayor, incluso de un mes, ¿sí? Sin embargo, personalmente sí considero que a mayor temporalidad, mayor limpieza del gráfico. Eso es lo que yo recomiendo. Ahora, como nosotros hacemos opciones binarias, nos manejamos en una temporalidad entre 1 y 5 minutos, generalmente lo que yo recomiendo es tratar de verlos en 5 minutos.
las reacciones en un minuto obviamente van a ser más rápidas y suele ser, no suele ser tan limpio el gráfico en un minuto como sí lo es en una temporalidad mayor. Sin embargo, esto no es una regla general, es una consideración personal, ¿sí? Que he visto con base en mi experiencia que a mayor temporalidad el precio, el gráfico, el movimiento del precio es más limpio que en temporalidades bajas. Entonces, iniciando con patrones armónicos, puede que se nos haga un poco más difícil verlos en temporalidades bajas, como por ejemplo un minuto, que verlos en temporalidades de 5 minutos, 15 minutos o una hora. ¿Sí? Y obviamente los tiempos de operación serían diferentes. Por ejemplo, Exactamente. uno de 5 minutos estarías hablando que estás de 5 a 6 minutos por operación. Sí, correcto. O sea, lo que nosotros esperamos, y eso va a depender también de la limpieza del gráfico, si nosotros vemos que el patrón está muy bien en cuanto a su constitución, o sea, que todos los impulsos y retrocesos que constituyen al patrón armónico como tal, vemos que se mueven de manera muy limpia, esperaríamos que la reacción de igual manera sea limpia, sea rápida. Entonces, si estamos analizando en 5 minutos, si yo veo que el gráfico es limpio, podría abrir una operación en 1, 2, 3, 4, 5 minutos que se va a respetar. Entonces ahí ya hay que tener un poco de feeling Ah, entre tu operativa y lo que tú observas del gráfico, porque si ves que el último retroceso no llega muy limpio, es mejor que le des un poco más de tiempo porque puede tardar algo más en reaccionar y cumplir el movimiento que estás buscando. ya, con eso. Bien, entonces, bueno, vamos a escribir acá la configuración del patrón BAT. Entonces, como les decía, el patrón BAT primero inicia con un retroceso poco profundo. Estos patrones armónicos también se los conoce como, bueno, los podemos nosotros identificar como patrones X, A, B, C, D, ¿sí? Entonces, vamos a tener 5 puntos de referencia y aquí en TradingView los vamos a poder trazar de esa manera. Entonces, vamos a empezar por el BAT y el BAT tiene la siguiente configuración. Nosotros vamos a tener primero, vamos a medir el primer retroceso que vamos a llamarlo, todos van a tener un impulso XA y la configuración o los valores a los que vamos a llegar va a ser el primer retroceso en el punto B, que luego tenemos que buscar con un retroceso, como les decía, poco profundo del 38.2% hasta el 50% del impulso. Ese es el primer requisito para que se cumpla. Después, el final del siguiente impulso, que lo vamos a ver como C, ya lo vamos a dibujar para que lo entendamos, debe cumplirse que esté dentro del 38.2% hasta el 88,6% del segundo, del retroceso anterior, que el retroceso anterior sería, en este caso, AB. ¿Sí? Aquí es de XA. En el gráfico ya lo vamos a entender mejor. Y finalmente, el punto D, que es nuestro punto de entrada, es donde ya vamos a buscar la operación. Este punto D debe ser exactamente en el 88.6% de retroceso del anterior del impulso XA. ¿Listo? Esas son las condiciones que debe cumplir nuestro, nuestro patrón BAT. Vamos a ponerlo por acá. Eso. Entonces, ¿qué pasa con el BAT? Vamos a dibujarlo acá y después lo vamos a buscar en el gráfico. Vamos a tener un impulso, vamos a hacer un ejemplo alcista. Arrancamos con un impulso y vamos a tener un retroceso poco profundo, a eso es a lo que me refería, seguido de un segundo impulso y finalmente un retroceso que, como vemos, debe estar en el 88.6%. Listo, eso es un patrón armónico. Ahora, muchas veces vemos pues que, de hecho, bueno, es así, nosotros lo cerramos acá y lo vemos de esta manera, ¿cierto? Así es como se visualiza el patrón. ¿Qué puntos son los importantes para nosotros? Este va a ser el punto X. Este va a ser nuestro punto X, o sea, este va a ser nuestro punto de inicio.
Este de acá va a ser nuestro punto A, Punto A. El del medio es el punto B. correcto. El tercero al lado del B sería el C, que es el que está arriba de ti. Exactamente. Este va a ser nuestro punto C. Y el punto D es donde la línea Fibonacci tiene que tocar para que sea el 88.6 y ahí empieza la operación. Así ¿Correcto? es, correcto. Entonces, esa es la configuración gráfica. ¿Qué es lo que vamos a buscar y por qué es importante que dominemos Fibonacci? Porque lo que vamos a hacer es medir retrocesos de Fibonacci, no más. Eso es un patrón armónico, mediciones de retrocesos de Fibonacci. Entonces, vamos a medir un retroceso de X, vamos a medir el impulso de X a y vamos a identificar las condiciones. Entonces nos dice que el punto B, que sería este, debe estar entre el 38.2 y el 50% de XA. Y se encuentra exactamente en el 50%. Entonces es válido, ¿sí? Es válido. Si nuestro punto B estuviera antes del 38.2, o sea, más arriba de esta línea, no sería válido. Y si estuviera más abajo del 50%, tampoco sería válido. Por ahí empezamos. Como está en el 50%, podemos continuar. ¿Cuál es la siguiente confirmación? Que el punto C está entre el 38.2 y el 88.6% de AB. Vamos a medir este movimiento AB. Entonces utilizamos nuevamente el retroceso de Fibonacci y ahora vamos a medir de A, pero primero quitemos este, ya que ya vimos que el punto B es válido. Entonces medimos este movimiento de A hacia B, que sería acá, y buscamos, a ver, traigámoslo para acá. No quiere moverse este. Eso, ahí. Entonces buscamos que el punto C está entre el 38.2 y el 88.6. Vemos que está entre el 61.8 y el 78.6, así que es válido. Ya tengo la confirmación de que mi punto C es válido. Por lo tanto, voy a confirmar ya el punto de entrada. El punto de entrada, que sería el punto D, debe estar en el 88.6 de Fibonacci. ¿De cuál? De XA, nuevamente. Voy hasta acá y lo trazo XA. ¿Sí? Bueno, como lo tracé al ojo, está muy cerca, pero lo vamos a llevar al punto exacto. Debe reaccionar acá, en el nivel 88.6 de Fibonacci. Ese es el movimiento que debemos nosotros encontrar para abrir una operación justamente aquí en esta zona. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es que una vez el precio llegue aquí, reaccione hacia arriba, que haga este movimiento y tengamos nosotros una operación ganadora. Ese sería nuestro patrón BAT. Entonces, como ustedes ven, empieza de un retroceso poco profundo y por lo tanto, pues ya, como les decía, es lo primero que debemos considerar. Pero los tres patrones armónicos son altamente efectivos. Ok, entonces repasando. Una vez que ya tenga como que identificado, primero pongo el Fibonacci de X a, A, a B, a A y lo bajo buscas y B, busco B primero. Ok. correcto. Después, Después el lo que segundo, mides es AB. Mides AB para encontrar este retroceso que tiene unos parámetros que son 38.2 a 88.6. Sin embargo, también en la práctica lo que se mide visualmente es que no sobrepase A. ¿Sí? Que no ah, sobrepase A. Siempre que esté por debajo de A es válido para utilizarlo. muy bien. ¿Listo? Y finalmente D si debe llegar exactamente al 88.6% de XA. ¿Bien? Ok. Vamos a borrar esto. Bien, vamos a cambiar ese y vamos a pasar a explicar entonces el patrón Gartley.
Este patrón ya tiene un poco más de profundidad con el primer retroceso y en el B ya llega, el punto B ya llega o debe llegar al nivel 61.8 de Fibonacci de X a A. C, sin embargo, se mantiene en la misma condición, no debe sobrepasar, en este caso, el punto B y puede estar entre el 38.2 y 88.6 de Fibonacci. Y el punto de entrada para este patrón va a ser en el 78.6 de Fibonacci. Esas son las condiciones para el patrón Gartley. Entonces, como nosotros vemos, este patrón ya tiene un primer retroceso con mayor profundidad. Podríamos encontrarlo por acá. Y aproximadamente sería de esa manera. Entonces nosotros vamos a tener acá nuestro punto X. Acá vamos a tener nuestro punto A. Por acá nuestro punto B. No sé por qué no lo puedo mover. Eso sí. Vamos a llevar acá nuestro punto C y nuestro punto D. Y vamos a borrar Creo que eso. se empalmaron todos. ¿Cómo? Creo que se empalmó el Gartley y la información con la gráfica. Ahí ya. Ah, ya. Listo, entonces vamos a asegurarnos de que el gráfico, el dibujo que hicimos coincida con estos parámetros. Entonces nuevamente tomamos Fibonacci y medimos el impulso AB y B, vemos que debe reaccionar en el 61.8 y bueno, casi que lo dibujamos exactamente. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a bajarlo un poquito para que llegue ahí. Acá, eso. Entonces debe justamente llegar a ese nivel de Fibonacci, al 61.8 del impulso XA. Entonces ya tenemos válido nuestro punto B, estaría cumplida esa condición. El C debe estar entre el 38.2 y 88.6 de AB. Entonces vamos a medirlo. Medimos desde A hacia B, buscamos el retroceso y vemos que el punto C está en el 78.6%, así que es válido y visualmente pues es obvio que no supera la línea de A. Por último, lo que vamos a hacer es buscar ya el punto de entrada D, que debe estar en el nivel 78.6 de Fibonacci, nuevamente desde X a A. Vamos a correr la gráfica. Ahí está. Entonces, si vemos el retroceso que está en el punto D, vamos a correrlo un poquito más acá, debe llegar justamente ahí, al nivel 78.6 de Fibonacci. Una vez llega a ese punto, lo que esperamos nosotros es que tenga ya esta reacción alcista. Entonces, este sería nuestro punto de entrada con el patrón Gartley. ¿Listo? En teoría, los tres patrones son idénticos en cuanto al trazado. Lo que buscamos es retroceso de Fibonacci de XA para el punto de entrada y un segundo retroceso para buscar C entre A y B. Entonces son muy sencillos de trazar, muy simples. Lo importante que es que respetemos los puntos. Muchas veces podemos caer en que lo vemos cercano, decimos, bueno, la regla es que el punto B esté en el 61.8 en el caso del Gartley, y no llega al 61.8, entonces decimos, bueno, lo voy a pasar, lo voy a hacer de cuenta que sí llegó y nos arriesgamos a hacer trades cuando los parámetros no están del todo cumplidos y entonces ahí sí nos arriesgamos a que el patrón en sí no existe, no es el patrón armónico como debe estar configurado y podemos llevar nuestros trades a que terminen en pérdidas. Entonces la recomendación para ustedes es esa, que nos aseguremos de que el patrón que estamos viendo, que estamos analizando, que se está conformando, cumple exactamente con los valores que estamos explicando. Ok. Listo. Por último, vamos a ver el patrón Butterfly. correcto. Vamos a ponerlo acá.
Bien. Con razón Entonces, decían que trader no es fácil. sí, no es fácil. Hay que vivir y sufrir el proceso si quieres tener muy buenos resultados. Si quieres ser exitoso, debes estar dispuesto a pagar el precio, como dice mi amigo Daniel Javif. Sí, claro. Listo, entonces en este patrón vamos a encontrar que el punto B reacciona en el nivel 78.6 de Fibonacci del impulso XA. El Ajá. punto C conserva las mismas condiciones y Pero el D debe estar en 107, ¿no? el punto D debe estar en el nivel 127.2 7, de Fibonacci del impulso XA. Esas son las correcto. condiciones. Entonces, nosotros, como vemos, este impulso, este retroceso, el punto B, va a ser más profundo. Lo vamos a esperar un poco más abajo. Se mantiene la misma estructura y lo que vamos a ver ahora es muy diferente este patrón porque de pronto el Gartley y el BAT son muy similares en su geometría, pero el Butterfly sí es muy diferente porque el punto de entrada D está por debajo del punto X. Sí, lo vamos a ver de esta manera aproximadamente. Nuestro punto D está muy abajo en el caso de un movimiento alcista. Entonces, vamos a medirlos. Lo que hacemos es medir el impulso de XA y asegurarnos de Sí, que B esté en el 78.6, que bueno, nos coincidió exacto, ¿sí? Entonces, tenemos válido el punto B. C, vamos a ver en dónde se encuentra. Entonces, lo que en hacemos el es medir punto AB y se vemos que tiene que está darse. en el 88.6. Entonces, no supera del 88.6, así que es válido y visiblemente está por debajo de A. Y finalmente, ya para el punto de entrada, entonces, medimos Es nuevamente X XA para D. Ahí está. y nuestro 106. Fibonacci tiene el Sí. 127.2, ¿cierto? Y lo hemos trazado, bueno, ya sería por el pulso de la experiencia, está exactamente en el nivel que debe estar. Entonces, nuestro punto de entrada sería justo aquí donde está, donde termina la flecha y donde se encuentra el punto D. Una posible compra, ¿no? Correcto. Pero también, bueno, ok, en los gráficos, pero también cuando pones el Fibonacci, también debes de tener como un margen, ¿no? Por ejemplo, ahí es 78.6 en el punto B, tiene que tener un tope máximo, ¿no? O tiene que ser forzosamente ese parámetro. No, O sea, digamos que debe fuera ser exactamente. exacto. Ok. Debe ser exacto. Sí, correcto. Bueno, creo que va a terminar la sesión por Zoom. Si termina, les envío un segundo enlace para que continuemos y pasemos ya, como ya los vimos los tres patrones, pasemos a mirarlos rápidamente directamente en el gráfico, lo busquemos identificar algunos ejemplos para que veamos cómo se cumple la reacción. ¿Listo? Va. Entonces, aquí en este patrón Butterfly lo que vamos a buscar es que se dé la reacción justo en el punto de entrada que acabamos de dibujar. Ok. Creo que volverlo a ver por segunda ocasión en el día ya no se me hace tan complicado. Como que la primera vez que lo vi no la agarré, pero ahorita como que ya empieza a tener más sentido en mi cabeza. Sí, recuerden que todo esto es de práctica. O sea, entre más ustedes practiquen, más van a pulir su análisis, más fácil van a identificar los patrones y aplica para todo tipo de análisis, para identificar patrones de velas, para buscar retrocesos de Fibonacci, para trazar líneas de tendencia, para buscar estos patrones armónicos. Llénense de mucha práctica, practiquen a diario en TradingView. A mí me gusta mucho esta plataforma porque es muy sencilla de trazar gráficos y eduquen a su vista a encontrar mucho más rápido los patrones. Estos tipos de patrones armónicos sí es importante que ustedes tengan mucha paciencia porque puede ser que los estemos encontrando aquí cuando ya pasó X a B, ¿sí? Y esperamos confirmar C, pero vamos a tener que esperar todo este tiempo
que si estamos, por ejemplo, en temporalidad de 5 minutos, pues sabemos que van a tener que transcurrir, por lo menos podría ser 1 hora hasta que llegue al punto. Pero una vez que llegue, ya tenemos la seguridad de que es altamente efectivo. Entonces sí hay que tener mucha paciencia cuando operamos con patrones armónicos, pero retomando lo que dijo Andrés, que es totalmente cierto, eh, apegados a nuestro plan de trading y a nuestra meta diaria de ganancias, si utilizamos los patrones armónicos dentro de nuestro sistema de trading, puede que nos tome un poco más de tiempo de análisis, pero créanme que vamos a evitar muchos trades perdidos. Ujú. No, eso Bien, sí. listo. Entonces voy a terminar esta sesión y voy a abrir una nueva y enseguida les envío el enlace para que, para que nuevamente nos conectemos y podamos en el gráfico directamente trazarlos, y además de eso indicarles que TradingView también tiene la opción de trazar directamente patrones armónicos.